Clase 3. La imposibilidad de todas las posibilidades. Ahora voy a tomar 2 diccionarios para hacer un punto de partida entre escolar y académico. Se trata de una actitud humilde y prolija. No le escapen a los diccionarios. Uno empieza leyendo la entrada, Heidegger, en un diccionario y a las 2 semanas se está matando con ser y tiempo. Ojalá estas clases tengan ese efecto, ojalá los lleven a matarse con la filosofía. La frase suena algo fúnebre, pero todos sabemos qué significa. No hay saber sin esfuerzo. Hay un diccionario de filosofía que es el más famoso, el de Ferrater Mora. Son 4 tomos. Antes era un solo tomo inmenso. Las editoriales, ahora, lo han deconstruido. El otro diccionario que voy a tomar es uno que acaba de salir. Es el Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales, compilado por Michael Payne, 15. Es, por decirlo así, la última novedad en diccionarios de teoría crítica y estudios culturales, que es uno de los nombres que la filosofía recibe hoy en la Academia Norteamericana. Vamos, ahora, al término, filosofía, en su entrada correspondiente en el Ferrater Mora. Empecemos por lo elemental, hay una relación erótica que define a la filosofía en sus inicios. La filosofía habla de un determinado amor. Los griegos, como todos saben, definían la palabra filosofía como un amor a algo. ¿A qué? Al saber. A la sabiduría. Amor a la sabiduría o amor al saber. Amor a la sabiduría significa que la filosofía aspira a ser un saber total, aspira a hacer de nosotros sabios, es decir, hombres que saben muchas cosas, esa es la tarea del filósofo. Yo había dicho que irónicamente a los científicos se les dice sabios porque irónica o trágicamente los científicos hacen su tarea sin saber, sin preguntar quién les paga, para quién trabajan ni cómo van a ser utilizados sus conocimientos. Ustedes habrán visto una película norteamericana, Una mente brillante, malísima, donde se da la imagen del personaje típico. Digamos, del científico. Una especie de tarado genial. Porque, en rigor, para la estética de Hollywood, eso es ser un genio, un tarado con una mente brillante. El tipo, Russell Crowe, que puede hacer de genio o de gladiador sin alterarse ni enterarse, efectivamente tiene todas las características del tarado genial. Bien, hay un momento paradigmático en el film y es cuando al tipo le van a dar el premio Nobel y él ya está bastante curado aquí y viene alguien de la Academia de Suecia a tantearlo para ver si puede ir a recibir el Nobel y decir 2, 3 palabras aunque sea. Sin balbucear ni babearse. Estos papeles son muy codiciados por los actores norteamericanos. Hacen un tarado y se ganan un Oscar. Ejemplos hay a patadas. No voy a darlos aquí. Pero lo interesante, y es algo de lo que la película no toma conciencia, es lo que el sueco, o el que representa a la Academia Sueca, le dice al científico. El científico pregunta por qué me dan el premio Nobel a mí. Ah, dice el sueco, porque su ecuación tal, no, me acuerdo el nombre ni es relevante, nos está sirviendo para eliminar los monopolios y la competencia monopólica y la actividad de ciertos monopolios que inciden en la iniciativa privada, entremetiéndose en ella, y anulando la transparencia del mercado. Por eso hemos elegido su maravillosa fórmula y la hemos aplicado y estamos haciendo eso, lograr una verdadera transparencia en los mercados. ¡Qué alegría!, dice el tarado genial, miren para lo que sirvió mi fórmula. Todo no es sino una trampa soez de la película. Es decir, nos dicen, la fórmula de este hombre tan bueno, es, bueno, porque venimos siguiendo sus padecimientos desde el comienzo de la película, va a servir para una noble causa. Por eso le dan el premio Nobel. En rigor, lo que el sueco debió decirle en la verdadera realidad verdadera es, su fórmula es fantástica porque nos está sirviendo para concentrar cada vez más la riqueza y crear más monopolios, dado que esa es la verdad. Eso es lo que ocurre. Pero en la película, para hacerlos quedar bien al protagonista y al sueco, dicen que están usando esa fórmula para sanear la monopolización de la economía. Ahora bien, y aquí lo fundamental, el científico no tiene la menor idea ni sospechó jamás cuando construía esa fórmula genial, razón por la cual lo llaman sabio, para qué diablos iba a ser utilizada. O sea, el científico no es un sabio porque no tiene ni el saber de su propio saber. Porque a la ciencia le falta la autorreflexión, porque a la ciencia le falta contextualizarse con la historia y la política.
Entonces los científicos son unos tipos a los cuales el poder encierra en cómodos y carísimos gabinetes para que estudien o para que descubran cosas complicadísimas y maravillosas. Luego el poder las toma y las aplica a su antojo. Y esos científicos no tienen la menor idea de nada. Sucede que el científico no aspira a un saber totalizador porque no totaliza su propia praxis, no piensa dentro de qué política y dentro de qué contexto histórico esa praxis científica se va a encuadrar y va a ser utilizada. Por el contrario, el filósofo tiene que saber esto. Es obligación del filósofo reflexionar sobre esto, por eso la filosofía piensa a la ciencia y se piensa a sí misma. De aquí que el bueno de Ferrater Mora empieza con eso del amor al saber o el saber muchas cosas, esto es lo que hace sabio a un hombre. Heráclito. Esto lo encontramos en Heráclito, a quien todos conocen por la metáfora del río, que nunca nos bañamos dos veces en el mismo. La mejor edición es la de Rodolfo Mondolfo, 16. Aquí están los fragmentos de Heráclito y una serie de interpretaciones de Mondolfo con contextualizaciones históricas, etc. Hay dos fragmentos de Heráclito que voy a leer, ya que en ellos señala una postura muy revulsiva para el academicismo actual. Veamos qué dice de la filosofía. Fragmento 35. Conviene, pues, sin duda, que tengan conocimiento de muchísimas cosas los hombres amantes de la filosofía. Veamos, a partir de la caída de las filosofías dialécticas, de las filosofías de la totalización, de la caída de Hegel y Marx a mediados de los 60, la filosofía se caracteriza por lo que es la Academia Francesa y se prolonga en la Academia Norteamericana. Inicialmente se trata de una desagregación del saber, una fragmentarización del saber. Trae, esto, elementos interesantes, el de reflexionar sobre aquello que ha pasado desapercibido o no ha ocupado un primer plano en las reflexiones de los filósofos. Las minorías étnicas y sexuales, el feminismo. Por ejemplo, el problema de la filosofía africana. Marx no reflexionó sobre la filosofía bantú. Si pensamos lo que sería para Hegel la filosofía bantú, en fin, mejor, no lo pensemos. Sería un oxímoron. Para Hegel, el africano era inocente, cosa que el hombre no debe ser. Era primitivo, salvaje, ajeno a la cultura y a la historia. La filosofía no puede ser bantú ni los bantúes pueden tener filosofía, ya vamos a ver por qué, pero ya lo sospechamos. Entonces, lo que plantea Heráclito es que el filósofo tiene que saber muchas cosas porque la filosofía es un saber total, se ocupa de todo, no hay nada que le sea ajeno. Y luego, en el fragmento 40, Heráclito dice, la mucha erudición no enseña a tener inteligencia. Que es una frase que todos conocemos y ha sido muy popularizada, pero que además la conocemos por conocer a muchos eruditos que carecen por completo de inteligencia. Así, la frase de Heráclito anticipa la figura del erudito. El erudito es un compulsivo del saber, pero no de la reflexión, sabe y nunca sabe lo suficiente. En realidad, nunca en esta vida vamos a saber lo suficiente de modo que el erudito no se detiene nunca, o sea, no piensa nunca. La reflexión implica siempre un momento de detenimiento. Ese momento de detenimiento es el momento de la reflexión. El erudito no se detiene nunca porque lo que quiere es siempre saber más y como el universo según sabemos está en expansión jamás vamos a terminar de saber todo lo que hay que saber. El pensar no es la erudición, el pensar es el poder que tiene el hombre de preguntarse acerca de la totalidad de lo real. Hablemos, aquí, algo intempestivamente, sobre la cuestión de los géneros. Cuando digo hombre digo mujer, también podría decir humanidad, realidad humana, pero no hay caso, siempre el origen del término es hombre. No hay nada más machista que la gramática, esto el feminismo ya lo ha analizado perfectamente. Ustedes saben, cuando hay dos adjetivos y uno es masculino y otro femenino se continúa siguiendo el régimen del masculino. Cuando digo hombre estoy diciendo hombres y mujeres. No siempre, de ninguna manera. Los filósofos pensaron que la filosofía involucraba a las mujeres. Por el contrario, Kant decía, el bello sexo puede ahorrarse esa tarea. Y lo decía con enorme convicción, que el bello sexo habría de permanecer siempre en la minoría de edad ya que no sabía valerse del entendimiento. 17. La filosofía o la fe. Entonces lo que ocurre con el hombre, y por eso la filosofía existe, es que es un ser finito en medio de la infinitud, un ser imperfecto en medio de la perfección. Por eso existe la filosofía y por eso existe Dios, pero son dos caminos distintos. La filosofía para existir tiene que renegar de Dios.
Dios funciona como un freno al pensamiento. La fe funciona así. Cuando llegamos a Dios ya no hay filosofía posible porque entra la fe y la fe es la negación de la filosofía. La filosofía es pensarlo todo, la fe es creerlo todo. Entonces la diferencia es abismal. Ahora, la grandeza del hombre en esta tierra es que muere y sabe que muere. La filosofía, señores, es una práctica que en este planeta ha instrumentado un ser que es capaz de vivir sabiendo que va a morir. Esto transforma al hombre en un ser metafísico. El hombre es el único ser en este planeta que se pregunta por el sentido de la existencia, por el sentido del universo y es el único ser que muere y sabe que va a morir, hecho que se detecta, sobre todo en la muerte de los otros. No comparto la noción epicúrea que postula que la muerte no existe porque o estoy vivo o estoy muerto y cuando estoy muerto no me vivo muerto, no sé que estoy muerto, justamente por estarlo. Digamos, en un primer momento puede parecer razonable. Hay, no obstante, un momento terrible que es el de la agonía. En la agonía cada uno se da cuenta de que se está muriendo pero de todos modos aunque uno se dé cuenta de que está muriendo nunca dice me morí, cuando dice me morí ya no lo puede decir. Porque para el hombre morir no es ni siquiera no ser, es dejar de ser. Hay una frase atribuida a Charles Chaplin que se citaba en una revista que sacaba a Moldo Lieberman. La frase decía, hay una sola cosa tan inevitable como la muerte, la vida, que es una frase alentadora y que nos alienta al optimismo, si la muerte es inevitable la vida también es inevitable. Lo cual es profundamente falso porque la vida es totalmente evitable. La gente se suicida masivamente en este mundo con lo cual evita la vida. En fin, son esas frases que intentan paliar la tragedia esencial del ser humano, morir y tener, a la vez, la conciencia de morir. Y aquí le hemos llegado al elemento existencial disparador de la filosofía. Hay un texto de Hegel que dice, es posible que la Tierra sea solo un cascote que gira alrededor del Sol. Es muy posible. Pero la grandeza que tiene este cascote es que en él hay un ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo. Una maravilla, ¿no? En suma, este ser finito es capaz de lanzarse a la aventura de pensar la infinitud y angustiarse porque ni nunca la puede pensar, porque él es finito, entonces este ser finito se siente finito en un mundo infinito, se siente imperfecto en un mundo perfecto, se siente mortal en un mundo que no muere, un universo que no muere ni tiene apariencias de morir. Al contrario, pareciera que estamos ante lo eterno. Entonces ahí hay dos caminos, o la filosofía o la fe. Pensemos en esa escena del gran texto de Brecht sobre Galileo. Galileo pregunta a su asistente cómo está la noche. Pensemos también que para Galileo una noche clara era un libro abierto porque él miraba hacia las estrellas y para ello había inventado el telescopio. Esto es fabuloso, esto es el humanismo. Él es un hombre que mira las estrellas e inventa el telescopio porque quiere mirar más allá, este afán de conocimiento se traduce en una angustia profunda porque le revela su finitud. Digamos, este afán de infinitud le hace cada vez más consciente su precaria finitud. Entonces cualquier noche estrellada uno se tira en un jardín, mira las estrellas y a los 10 minutos grita, Dios, porque no queda otra respuesta, o existe Dios o yo no tengo cómo explicar esto, pero con la fe lo explico. Ahora bien, ¿qué es Dios? Afortunado aquel que deposite su fe en alguien que creó este mundo, es decir, en un creador. ¿Por qué digo, afortunado? Porque, en una primera mirada, es la solución de todos los problemas, ¿no? Pero no es fácil. La llamada fe del carbonero es difícil de sostener. Se le llama fe del carbonero a la que nada le cuestiona al Dios en que ha depositado su fe. Pero esa fe ni el carbonero la sostiene a esta altura de los hechos. Ya el protagonista de un tango, abandonado por su mina, no entraremos aquí en los significados metafísicos que tienen las minas en los tangos, será otra vez, se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? O el desgarrado silogismo de Primo Levi, ¿existe Auschwitz? No existe Dios. Y Woody Allen, que es un estimable filósofo, en esa comedia musical hermosa que tituló Todos dicen te quiero, reúne a sus personajes en el velatorio del abuelo y uno, el que hace a la nalda, propone hacerle un juicio a Dios por lo mal que ha hecho su trabajo. El abuelo no quería morirse. Tenía una enorme capacidad para negar la muerte y esa capacidad surgía de su negación del paso del tiempo y de la negación, también, de la muerte de los otros, que es donde, con suma frecuencia, detectamos el paso del tiempo, además de cuando nos miramos al espejo. El abuelo,
por ejemplo, aparecía en medio de una reunión familiar y decía, me voy a encontrar con mi amigo Mike en el Polo Ground. Supongo que ustedes recuerdan el Polo Ground. Es un gran estadio de box en que Miguel Ángel Firpo tiró a Jack Dempsey fuera del ring y casi gana la pelea si no fuera por un árbitro cómplice. Recuerden eso, fue uno de los grandes momentos de algo que algunos llaman el honor nacional, ¿no? Entonces el abuelo aparece y, fíjense cómo Woody Allen hace filosofía. El abuelo aparece y le informa a toda la familia que se va a encontrar con su amigo Mike en el Polo Ground. Y la mujer de la familia, que es Goldie Hawn, le dice, abuelo, tu amigo Mike se murió y el Polo Ground no existe más, lo tiraron abajo. Ah, bueno, dice el abuelo, pero yo no me enteré ni me importa. Y se va. La negación de la muerte le permite al abuelo evitar la angustia, dado que esto se retroalimenta, la angustia abre el horizonte de la nada y la nada el de la finitud, el de la muerte. Es difícil, entre los tantos horrores de la historia humana, sostener la fe en un Dios que intervenga en ella, que tenga sobre ella alguna responsabilidad. Algunas preguntas habría que hacerle, si pudiéramos hablarle. Pero no es así, la historia la hacen los hombres y los hombres están solos en el mundo. El hombre, en una riquísima reflexión de Heidegger en Ser y Tiempo, es el ser para la muerte. El hombre, o el Dasein, el ser ahí o el estar ahí, ya veremos esto, está arrojado a sus posibles. Estamos estallados hacia afuera. Nuestras posibilidades son infinitas, pero hay una posibilidad que habita todas nuestras posibilidades, la de morir. Nosotros, por ejemplo, al salir de este auditorio, esta mismísima noche, podemos hacer 1000 cosas diferentes. Son todas nuestras infinitas posibilidades. En todas ellas podemos morir. O sea, la muerte no es una posibilidad más. Es la posibilidad de todas nuestras posibilidades. O también, es la imposibilidad de todas ellas. En cada posibilidad habita su imposibilidad. Significa que en cada una de ellas puedo morir. Volviendo al tema de Dios. Hay una película de los años 60 que se llamaba Mondo Cane. Tiene una imagen teológica formidable. La cámara se detiene en una tribu de nativos. Esa gente vivía muy cómodamente con sus dioses habituales y un día entre la niebla pasa una avioneta y desaparece. Los nativos, azorados, la miran y a las 2 semanas el nuevo gran dios es una avioneta. Construyen una avioneta y le rinden culto, han conocido a Dios. Cuando somos conscientes de nuestra finitud y capaces de vivir con esta certeza, Heidegger dirá que hemos accedido a nuestra existencia auténtica. La inauténtica niega el hecho de la finitud. Otros filósofos dirían algo muy similar, que la existencia solo tiene espesor cuando incorpora la finitud. Ustedes saben que en la vida de una persona hay 2 momentos, cuando vive sin saber que va a morir y cuando llega el momento en que incorpora la certeza de la propia muerte. Ahora, los positivistas lógicos han encontrado otra forma de la fe que es el lenguaje y el análisis lingüístico. Wittgenstein dirá que solo tienen sentido aquellas preguntas que pueden ser formuladas con corrección lingüística. Entonces los positivistas se dedican a descubrir los pseudoproblemas, el alma, Dios, la muerte, la existencia. Son problemas serios pero no pueden tener una formulación lingüística rigurosa. Concluye Wittgenstein su Tractatus Logico-Philosophicus diciendo, de lo que no se puede hablar hay que callar. Con lo cual el positivismo lógico, yo creo, es una filosofía del silencio y justamente creo que la filosofía tiene que hablar de todo, incluso de lo que no puede hablar porque hay cosas de las que no podemos hablar pero nos angustian enormemente, la muerte, la infinitud, la existencia de Dios o dónde estaba Dios cuando te fuiste, cosas tan sencillas y tan aterradoramente complejas como esas nos angustian excesivamente. La filosofía, en un ámbito más decididamente popular, suele identificarse como aquel saber que consiste en saber un poco de todo. Entonces se dice fulano es un filósofo, sabe de todo. Esto está mejor expresado que nunca en un tango de Enrique Santos Discépolo que es Cafetín de Buenos Aires. Desde que empecé a cursar la carrera de filosofía, hace tiempo, por los 60, me intrigó una estrofa de ese tango. Discépolo, que lo escribió, dice, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. La frase no es filosófica. La poesía cruel de no pensar más en mí es el abandono de la filosofía. Y después llama la atención la identificación entre la filosofía y el cafetín, la filosofía, los dados y la timba.
Entonces, ¿la filosofía se aprende en el cafetín? ¿Qué es lo que se aprende? Está, Discépolo, hablando de una filosofía de la vida, de una filosofía de lo, digamos, existencial cotidiano. La angustia y la venganza del tiempo. El alcohol es la otra obsesión de Discépolo. El alcohol consigue obliterar el pensamiento. Con esto vemos que la filosofía, y perdón si esto suena muy armado o algo cursi, es la aventura de la lucidez. La aventura de atreverse a ser lúcido. Lo cual suele ser muy doloroso. Hay otro tango de Discépolo, que es, en rigor, un gran poeta existencial, que se llama Esta noche me emborracho. Cuando el protagonista ve salir de un cabaret a la que fue su amor dice una frase grandiosa, de elevado nivel estético, fiera venganza la del tiempo. Frase digna de Garcilaso. Cuando ve el bagallo que es el del cabaret tenemos que preguntarnos, también, ¿cómo está él? No sabemos cómo está. Sabemos que ve al bagallo y dice, y pensar que hace 10 años fue mi locura. Y por ahí la mina lo está mirando y dice lo mismo, y pensar que hace 10 años fue mi locura. Pero a él le pasa eso con ella y esto es lo que sabemos. Que ve en ella el paso del tiempo. Pero, ¿no revierte sobre él esa visión? ¿Cuál es la venganza del tiempo? Que nos mata. Hay aquí una vivencia del tiempo como asesino implacable. ¿Saben por qué esta mujer está hoy más fea que hace 10 años? Porque, al margen de la vida que haya llevado, comparte con todos nosotros una definitiva condición de la, digamos, condición humana. La expresó un filósofo católico existencial hoy bastante olvidado, Gabriel Marcel. Que dijo, cada día nos parecemos más al cadáver que habremos de ser. Entonces, para no tomar conciencia de esto, para no enfrentar la dura certeza de que el tiempo, ese tiempo que es fiero y despiadado, ha de haber sido tan devastador con él como lo ha sido con ella, el tipo toma la decisión del alcohol. ¿Por qué pensando, si ella está así, ¿cómo estaré yo? ¿Se habrá vengado el tiempo de mí como de ella? ¿Se venga de todos el tiempo y a todos nos mata? Entonces el tipo dice, este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso bien termino envenenado. O sea, mejor no lo pienso. La filosofía, ¿qué es? Pensar, te envenena. Entonces, Discépolo termina desesperadamente su tango con una poesía trágica, urdida por la muerte, o su presencia en los rasgos del ser que se amó, y el alcohol del olvido, esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamado pa' no pensar. Vean la densidad filosófica de este tango. El terror del tipo radica en que acaba de descubrir en el ser que alguna vez amó la presencia del paso del tiempo y se da cuenta de que el paso del tiempo mata. Ahí, para olvidar, está el alcohol. Hoy hay otras cosas. Las drogas. Los psicofármacos. El ribotril o el Valium. O el sexo, pienso en la gran película de Bertolucci, Último tango en París, donde el sexo sirve para ahogar la angustia. Sobre todo en ese monumental personaje que construye Brando. La filosofía africana. Entremos en la cuestión de la filosofía africana. Ocuparme de esa filosofía tiene que ver con el saber periférico. El pensamiento africano, como el nuestro, como todo pensamiento, es un pensamiento situado. No es lo mismo pensar aquí que pensar en la Sorbona. Nosotros no tuvimos un sujeto fuerte. América Latina se deconstruyó antes de construirse porque se hizo pedazos con la acción del imperio y los cipayos locales. Se balcanizó antes de construirse. Entonces nuestro pensar es pensar en situación. Todo pensamiento es situado. ¿Por qué la filosofía africana? Ejercitemos aquí nuestra condición periférica. Como los bantúes, somos ciudadanos de la periferia. ¿Qué opinaba Hegel en 1831 de África? La historia de la filosofía, supongo que vamos a decir unas cuantas veces esto, es la historia del occidente europeo y nosotros pertenecemos al occidente europeo, pero en la modalidad de lo periférico y en la modalidad del despojo. África, de un modo superlativo. Hegel, en estas lecciones que da en la Universidad de Berlín a partir de 1821 hasta 1831, el año de su muerte, el año en que muere de cólera, decía de África lo siguiente: es un país que se ha limitado a compartir el destino de los grandes, destino que se decide en otras partes. 18. Notemos esto, un país no es grande para Hegel cuando su destino se decide en otras partes. Sigue, no está llamado a adquirir una figura propia. Esta parte de África, que, como el Asia anterior,
está vuelta hacia Europa, debería anexionarse a Europa, como justamente, ahora, han intentado con fortuna los franceses. 19. Más adelante afirma, en esta parte principal de África, no puede haber en realidad historia. No hay más que casualidades, sorpresas, que se suceden unas a otras. No hay ningún fin, ningún estado, que pueda perseguirse, no hay ninguna subjetividad, sino solo una serie de sujetos que se destruyen. 20. Todo esto lo dice el olímpico europeo Hegel sobre el trasfondo del tráfico de esclavos. El eurocentrismo, el desdén eurocéntrico, es poderoso. Se le niega al africano la subjetividad, se le niega la razón. Ni hablemos de la filosofía. Tal posibilidad habría hecho reír a Hegel, quien afirma, el negro representa al hombre natural en toda su barbarie y violencia, para comprenderlo debemos olvidar todas las representaciones europeas. Debemos olvidar a Dios y la ley moral, todo esto está de más en el hombre inmediato, en cuyo carácter nada se encuentra que suene a humano. 21. En África, sigue Hegel, encontramos eso que se ha llamado estado de inocencia. 22. Y por fin, el paraíso es el jardín en donde el hombre vivía cuando se hallaba en estado animal y era inocente, cosa que el hombre no debe ser. 23. Esta notación de Hegel es valiosa. El estado de inocencia es aquel que aún no ha sido mediado por la negatividad dialéctica. La inocencia es la ahistoricidad, ya que la historia transcurre por medio de negaciones y negaciones de la negación. Hay un célebre texto de la fenomenología del espíritu en que Hegel dice que toda idea que no se niega a sí misma, toda realidad, digamos, que no se niega a sí misma no pasa el plano de la inocencia porque faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. 24. Habría que preguntarse de qué modo conocieron los africanos el dolor de lo negativo. Marx estuvo mucho más cerca que Hegel, pese a sus propias aristas egocéntricas, tema que no podemos abordar aquí, cuando, en 1867, en El Capital, habla de la transformación de África en un coto, reservado para la casa comercial de pieles negras. 25. Poco le concedía también Hegel al Islam. Su texto tiene un extraño eco en nuestros días. Revela el clásico desdén europeo y la ausencia absoluta de toda idea que pudiera entregarle a esa geografía, el Islam, algún protagonismo en el futuro de la historia humana. El Islam quedó hace tiempo, pues, fuera del terreno de la historia universal, retraído en la comodidad y pereza orientales. 26. Nosotros hemos sido testigos del fin de ese retraimiento islámico, del fin de esa comodidad y esa pereza. Heidegger decía que Hegel, con su metáfora sobre la filosofía como el ave de Minerva que levanta el vuelo al anochecer, no había querido decir, en verdad, que la filosofía era un rengo que caminaba detrás de los acontecimientos. Es posible. Pero en cuanto al Islam, Hegel renqueó bastante. No será vano conjeturar que se habría sorprendido con un acontecimiento histórico universal como el de las Torres Gemelas de 2001. Las certezas de Hegel son las de un europeo que, en 1831, observa el mundo con enorme jactancia. Cree que el espíritu es el espíritu de Occidente y que el espíritu de Occidente lo encarna y lo representa Europa. Vamos a ver un poco de filosofía bantú, porque vamos a dar después un salto a Argelia y a un muy especial filósofo europeo que se ocupó de Argelia. Mi breve exposición sobre la filosofía bantú se basará en el diccionario muy actual de Michael Payne, que es el compilador de muchos y muy buenos trabajos, Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales. No es casual que un diccionario de estudios culturales, que expresa el multiculturalismo de las universidades norteamericanas, se ocupe de filosofía bantú, porque para los estudios culturales, una vez caído el mundo bipolar de enfrentamiento de la Guerra Fría, lo que surge es la maravilla de las diferencias en el mundo capitalista. Este mundo, una vez que ha triunfado sobre su antagónico bloque comunista, se dedica a reconocer y estudiar las diferencias. Son tan políticamente correctos que ahora se ocupan de los bantúes, del feminismo, de los gays, las lesbianas, de los negros y hasta de los bebés focas. Son buenísimos. Entonces, dentro de esta bondad universal se inscribe este diccionario y lo que en las universidades norteamericanas llaman el multiculturalismo. Estudiemos todas las culturas porque ahora formamos parte de una humanidad que está llena de características propias, pequeñas, fragmentarias y cada uno de esos fragmentos vale lo mismo, tiene la misma dignidad. Entonces asistimos a todo lo que ustedes conocen, que se ha incrementado enormemente en los últimos 15 años,
20 años desde el 85, con la posmodernidad, el multiculturalismo, los estudios culturales. Es decir, la idea del respeto por el diferente, del respeto por el otro, la exaltación por lo fragmentario, el caleidoscopismo, o eso que llama Gianni Battimo, el dialecto. Se trataría de un mundo urdido por infinitos dialectos, todos los cuales valen lo mismo. La brutal globalización centrada en el imperio bélico comunicacional y la guerra de Irak ha herido de muerte a todos estos corazones sensibles. Es tan exquisito el diccionario de Payne que el texto sobre filosofía bantú está escrito por un pensador bantú, que se llama Emmanuel Chukwu Dis. Consúltenlo, es una joya y es, además, la actualización de todo un movimiento filosófico de la Academia estadounidense, alimentada como siempre por los filósofos franceses. Los filósofos o críticos de literatura alimentados por Barthes y Derrida tienen una fuerte recepción en Estados Unidos. Incluso, tal vez lo veamos, un pensador como Emmanuel Che y se exhibe las marcas, fascinantes en algunos casos, del deconstruccionismo. Voy a citar, el brutal encuentro entre el mundo africano y la modernidad europea constituye una crisis de proporciones indescriptibles, cuya realidad trágica está encarnada en las instituciones de la esclavitud, el colonialismo y las ideologías de la superioridad cultural y racial europea. 27. No nos privemos de citar a Emmanuel Che, sabe de lo que habla. Los historiadores, antropólogos y filósofos de la Ilustración europea especularon ampliamente sobre la naturaleza de la mente africana, a la que generalmente consideraron mágica, mística, irracional y, por tanto, inferior. Por ejemplo, los filósofos Hume, Kant y Hegel describieron el mundo africano como oscuro, salvaje, primitivo, etc. 28. Cuando Hegel dice, África no forma parte de la historia, Marx, por otra parte, dice, África ha sido transformada por el capitalismo en un coto de caza de esclavos. Habría que decirle a Hegel, suponiendo que tuviéramos el privilegio de hablar con él y, sobre todo, que se dignara a escucharnos, de modo que África no forma parte de la historia, los esclavos no forman parte de la historia, ¿de dónde los saca el capitalismo europeo? Aquí Hegel ya habría dejado de escucharnos. Pero nosotros seguimos, claro, los esclavos no tienen subjetividad. Eso justifica su explotación. En este brutal encuentro, entre África y la modernidad europea, ésta llega a África para someter a africanos libres y, sometiéndolos, traficarlos. Esta es una realidad trágica, de la que ni Bartolomé de las Casas se hizo cargo o mencionó siquiera, que está encarnada en instituciones como la esclavitud, el colonialismo y las ideologías de la superioridad cultural y racial europea. Ahora, el colonialismo, ¿de qué se alimenta? ¿De qué ideología? El colonialismo siempre se alimenta de una ideología de superioridad, en este caso de superioridad cultural y racial europea. No obstante, ustedes habrán leído el Facundo y recordarán que Sarmiento introduce los mismos conceptos. Volveremos sobre esto. Sarmiento no tolera ni merece lecturas lineales, a favor ni en contra. Es un inmenso corpus contradictorio y vivo, actual. Clase 4. Heráclito y Parménides. Sarmiento estaba muy imbuido de ese historicismo europeo y cuando analiza las campañas gauchas diferenciándolas de las ciudades iluministas, sobre todo Buenos Aires, introduce estos elementos de irracionalismo, de misticismo que expresan no una mente racional cultivada, civilizada, europeizada, digamos, sino que expresan la barbarie de los campos argentinos. Es así como Sarmiento, siguiendo toda esta línea, cuidado, digámoslo ya y siempre, el libro de Sarmiento es un gran libro, el texto fundante de nuestra literatura, cuenta algunas anécdotas de Quiroga. Un día se le presenta un gaucho y Quiroga le dice, me dijeron que te has robado 10 caballos, y el gaucho baja la cabeza y le dice, no, general, eso es mentira, y Quiroga se da vuelta y ordena, 20 latigazos para este hombre, o 30 o 40. No sé, depende de cuán cruel se lo quiera mostrar a Quiroga. Ahora bien, ¿cómo se ha dado cuenta? Quiroga dice, cuando un gaucho al responder una pregunta mira para el suelo y hace marcas con el pie es que está mintiendo. Este conocimiento, como vemos, no es un conocimiento racional, es un conocimiento que viene de las costumbres, de los mitos, no es un conocimiento que nosotros podamos elevar al dominio de la razón, por eso cuando Sarmiento analiza las batallas entre Facundo y el general Paz, dice que Paz es un general europeo porque utiliza la artillería. La artillería es el arma de los cultos y una batalla, dice Sarmiento de Paz, es una ecuación de la que os dará la solución luego de una serie de axiomas.
Esa solución es la victoria. Cito aquí de memoria. En cambio, Facundo ataca con la caballería, con los gauchos de a montón, con la montonera, porque son bárbaros, él y los suyos, y el hombre y el caballo son uno solo. La filosofía bantú. Ya vamos viendo que tienen que ver los bantúes con los gauchos. Sarmiento aplicó brillantemente la ideología del colonialismo europeo. Esto torna valiosísimo su libro. Es superior, infinitamente superior al de muchos historiadores europeos. Bien, un religioso, un padre que se llama Placid Tempels usó por primera vez en un libro de la década del 40 el título Filosofía Bantú, 29. Este libro, desde su título, implicaba un desafío. ¿Filosofía bantú? ¿Qué es eso? ¿Cómo los bantúes van a tener filosofía? El libro de Tempels era un desafío, era un libro de combate porque buscaba que se reconociera una filosofía africana, porque si se reconocía que había una filosofía africana se iba a reconocer que existía una razón africana y por lo tanto una humanidad africana. Ahora observemos cómo se sigue dependiendo de la visión europea, queremos ser lo que ellos son para que ellos nos reconozcan. Entonces queremos tener nuestra filosofía, nuestra humanidad y nuestra razón, ellos la tienen, ergo, queremos tenerla nosotros también y ser como ellos. Lo notable de los filósofos africanos y de las teorías neocoloniales o poscoloniales, pensemos en un Edward Sedo, por ejemplo, en Houmika Babja, es que se acercan a la Academia Europea intentando defender la diferencia de los países colonizados pero con las armas teóricas de la Academia Europea. Incluso Houmika Babja tiene un libro que se llama Diseminación. El concepto de diseminación es esencial al postestructuralismo francés. Recuperar la nación desde la diseminación, propuesta de Babja. Lo cual es arduo pero implica también que Babja no va a ser recibido en la Academia norteamericana ni europea si no demuestra adecuados conocimientos de deconstructivismo. Si no demuestra que es un periférico que ha asimilado correctamente la cultura de los descendientes de sus viejos amos, que ahora, claro, son muy amables con él y hasta le dedican movimientos como el multiculturalismo, de agiornados que son. Está claro, esto es altamente preferible al esclavismo y revela al menos la buena voluntad de las buenas conciencias del centro del saber. Lo mismo le pasa a los argentinos, por eso un argentino o un latinoamericano, pongamos, un filósofo latinoamericano no piensa, acumula bibliografía, amontona citas. Ustedes habrán visto los papers académicos, son 2 páginas que escribe el autor y 10 páginas de bibliografía. ¿Qué se está diciendo con esto? Miren, yo leí, yo sé, yo hice los deberes. Ténganme en cuenta. Ahora, piensen ustedes. Bueno, Bantu Philosophy entonces, el libro de Tempels, derriba andamios ideológicos, pone sobre la mesa del saber la filosofía bantú. En Estados Unidos surge luego un movimiento que se llama Resurgimiento de Harlem, es un movimiento negro de la diáspora que enfrenta al racismo del Nuevo Mundo, y se crea el concepto de negritud. Siempre se da en el pensar africano este doble juego, que es el de las culturas asoladas de la periferia, buscan abandonar el mundo del dominador, intentan no ser confinados a lo irracional, pero, a la vez, cuando salimos de esa irracionalidad a la que Europa nos condena lo hacemos demostrándole a Europa que somos humanos, racionales y cultos porque nos apoderamos de su arsenal cognoscitivo y desde ahí defendemos nuestra diferencia. Es muy difícil llegar a la otra postura. ¿Cuál sería una auténtica filosofía bantú? Sería imposible que no estuviera contaminada por Europa. ¿Significa esto que la dominación es parte de nuestro propio rostro? Nos hemos hecho la cultura y la civilización del otro y ya no hay ningún posible regreso a una pureza originaria, y no sería deseable. Se trataría entonces de pensar, desde una situación, la situación periférica de las culturas sometidas por el capitalismo que logran elaborar un pensamiento misturado. Eso es su filosofía. Los bantúes reivindican sus mitos, sus leyendas, como parte de su filosofía, lo cual es muy valedero. ¿Cómo no reivindicar esas leyendas, los mitos, las tradiciones orales incluso? Se trata de una cultura que quizá no fue escrita pero fue elaborada, fue dicha. En la época del tardío giro lingüístico es muy interesante afirmar esto. Periferia y sujeto. Hay un filósofo que se acercó a la negritud de un modo humilde y, más humildemente aún, dijo, ya no somos el sujeto. Les dijo a los europeos, ya no somos el sujeto, somos el objeto.
Observen el escándalo de esta afirmación que está en un texto realmente explosivo que es el prólogo de Sartre al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Tal vez ese texto de Sartre hará por la eternidad de Sartre más que el ser y la nada y crítica de la razón dialéctica, si me permiten exagerar algo. Porque son unas pocas páginas de una potencia inaudita. Es de 1961, época en la que Sartre había viajado también a La Habana donde se había entrevistado con el Che a eso de las 2 de la mañana, porque el Che daba esos horarios, y estuvo en el palco famoso, ese en que Alberto Korda toma la foto de Guevara. En ese palco estaban Sartre, Simone de Beauvoir, Fidel y, desde luego, el Che. Era un lindo palco. No les faltaba palco ese día. Y Korda va girando con su cámara y de pronto lo encuentra al Che y vaya a saber qué estaría pensando el Che. No estaba distraído, estaba lejos, mirando, escudriñando, y Korda ve el retrato y saca la foto y el resto es la eternidad. Ahora bien, ¿qué hace Sartre en el prólogo a Los condenados? Lo que el prólogo tenía de revulsivo era que un europeo les hablaba a los europeos desde la periferia. Y les decía, señores, ya no somos los sujetos la historia, somos sus objetos. Heidegger da un curso de lógica en 1934 en el que dice, los negros no tienen historia, siguiendo la línea hegeliana. Ahora, todo lo que nosotros vamos a ver que intenta la filosofía a partir de Heidegger es descentrar el sujeto, sacarlo de donde lo puso Descartes. Siempre hablamos del sujeto europeo. El descentramiento que Sartre hace del sujeto es sacarlo de Europa. Este paso es fundamental en la historia de la filosofía. Al menos lo es para nosotros, hoy, desde la Argentina y desde la ciudad de Buenos Aires. No es algo que digan muchos porque ustedes saben que Sartre es un pensador sofocado, silenciado, ya que tenía la mala costumbre de subirse a un tonel o a una lata de nafta, medio ciego, y se ponía a decirles el lenguaje de la rebeldía a los obreros en huelga de la Peugeot o de la Renault. Esto es muy poco académico, realmente, de muy mal gusto. Eso lo pagó carísimo Sartre. Ahora bien, Sartre dice, no, señores, el sujeto se ha periferizado. Esto no lo dice Sartre, lo decimos nosotros aquí, interpretándolo, el sujeto se ha periferizado. ¿Esto qué quiere decir? El sujeto mora en las colonias, dice Sartre, en el lenguaje y en la praxis revolucionaria de los colonizados. Ahí, dice, ahora está el humanismo, ya no está en Europa. Ahí se escribe la historia del hombre. Les habla a los europeos y les dice, ustedes tan liberales, tan humanos que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Hay que afrontar un espectáculo inesperado. El striptease de nuestro humanismo, Hello aquí, desnudo y nada hermoso. No era sino una ideología mentirosa, la exquisita justificación del pillaje. El europeo no ha podido hacerse hombre sino fabricando esclavos y monstruos. Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas, eso hace irrefutable su testimonio. Y también dice Sartre, es el fin, como verán ustedes. Europa hace agua por todas partes. ¿Qué ha sucedido? Simplemente que éramos los sujetos de la historia y ahora somos los objetos. Este texto, entre tantas otras cosas, yo lo rebauticé la Carta sobre el humanismo, de Sartre, porque Heidegger tiene su Carta sobre el humanismo, que es de 1946, en la cual demuestra que hay que deconstruir el concepto de hombre, destruirlo, destrucción, concepto que ya estaba en ser y tiempo, y quitarlo del lugar en que Descartes lo había puesto porque esta centralidad logocéntrica había llevado a lo que Heidegger llama, y ahora lo vamos a ver, el olvido del ser. Pero más radical que la deconstrucción de Heidegger, o la de Foucault, con el análisis de las meninas, es esta que hace Sartre en 1961, porque ninguno de los deconstructores franco-heideggerianos sacó al sujeto de Europa. El prólogo de Sartre lo hace, dice, no somos más los sujetos, somos los objetos. Cierto que Europa se ha reafirmado y que con EU la lucha por la descolonización ha venido fracasando, la idea del tercer mundo ha quedado entre los trastos del olvido. Pero el olvido también se olvida. Porque todo va quedando muy aceleradamente entre los trastos del olvido. Ya también el posmodernismo, la deconstrucción, poco tienen que ver con la beligerancia teológica del imperio de Buch, el que, a su vez, no tiene nada que ver con esa tolerancia post-muro de Berlín que habían elaborado los filósofos. Los bantúes y nosotros. Preguntemos ahora, ¿dónde está el sujeto?
¿El sujeto está en las colonias o lo tienen los colonizadores? Los colonizadores siempre han dicho, nosotros somos el sujeto, nosotros somos la razón, nosotros somos la civilización, por eso las colonias se nos deben someter. Los grandes teóricos del mundo colonial como Domingo Faustino Sarmiento en un texto como Facundo, que es de 1845, 3 años anterior al Manifiesto Comunista, asumen esta posición y dicen sí, hay que europeificar. Para Sarmiento, la Argentina. Para europeificar la Argentina hay que librarla de sus gauchos, que son un elemento fatídico, son mestizos, hijos de españoles y de indios, una mezcla condenada, dice Sarmiento, porque es la mezcla de la desidia, de la vagancia, de la no industriosidad. Sarmiento detestaba a España. Quería que Argentina saliera de la órbita española y entrara en la órbita francesa, británica y siguiera los conceptos, la lección dada por la democracia estadounidense, que Sarmiento admiraba. España, es su certeza, es una potencia devenida, una potencia que ya no implica progreso histórico. La Argentina tiene que incorporarse al tren de la historia. El tren de la historia lo marcan los países hegemónicos de esa historia. Francia en lo cultural, Inglaterra en lo económico y EU con sus instituciones. Nosotros vemos aquí cómo el colonizado incorpora los valores del colonizador. Como fuere, Sarmiento quiere ser el Fenimore Cooper de nuestras pampas y escribe las vidas azarosas de los gauchos levantiscos y sus caudillos. Pero las escribe para demostrar que tienen que ser exterminados. La exterminación del gauchaje federal, la exterminación de los indios con la conquista del desierto, a la que David Viñas muy acertadamente llama etapa superior de la conquista de América, cuando todo ha sido realizado, la Argentina se queda sin habitantes, entonces aquí Alberdi dice, gobernar es poblar, traigamos a los inmigrantes. Cuando traen a los inmigrantes, en lugar de venir colonos, como los de la colonia galesa que tanto quería Sarmiento o la colonia alemana, vienen los tanos, los judíos, los polacos, en fin, nosotros, toda la basura que hizo este país, y los liberales se horrorizan. ¿Qué hemos traído? Trajimos el anarcosindicalismo. Y aquí aparece el nuevo otro demonizado, el proletario anarcosindicalista. Entonces, Semana Trágica, Patagonia Trágica, etc. Nosotros estamos del lado de los bantúes, espero que nadie se ofenda, dado que para los europeos hemos sido bantúes, es decir, hemos sido aquellos que deben recibir la razón, aquellos que deben recibir las luces de Europa y Europa se asume a sí misma como el sujeto. Por eso lo que vamos a estudiar, y con bastante detalle, ya que voy a entrar con detalle en el texto de Heidegger que es la filosofía del occidente europeo. Es la filosofía de un continente que se piensa a sí mismo nacido en Grecia, con su lustrosa, erudita cuna en Grecia. Luego de Grecia, tiene su desarrollo en la Edad Media, su resurgimiento con el Renacimiento, y su nuevo resurgimiento con la modernidad, la Revolución Francesa, el capitalismo, la Revolución Industrial, y ese es el continente del saber. ¿Qué es eso de filosofía? El texto de Heidegger no es difícil, pero hay que ir por él caminando lentamente. Heidegger, nos guste o no, es el más importante filósofo del siglo XX, es el último filósofo universal, así lo define Alain Badiou en El ser y el acontecimiento, y su influencia ha sido poderosísima. Borges definió a Heidegger como un filósofo que había creado un dialecto del alemán. Con esta frase ingeniosa se ahorró el trabajo de leerlo. Borges, en filosofía, sabía apenas algo más que Berkeley, Hume y Schopenhauer. Pero es cierto que a causa de su jerga muchos se alejan de Heidegger. Por ejemplo, el hombre es un ser cuyo ser consiste en irle este. Para desgracia, su traductor fue José Gauss, que añadió a la jerga de Heidegger su propia jerga. Ahora hay una nueva traducción de Ser y Tiempo. Es del chileno Jorge Eduardo Rivera, supera a la de Gauss en algunos aspectos. No en otros. A mí me produce cierta molestia el reemplazo de ser ahí por estar ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Es nuestro destino. Vivimos en estado de traducción. Como, por ejemplo, este libro que paso a analizar, que es la filosofía. Habitualmente se le llama, y con razón, creo, que es eso de filosofía. Pero la edición más accesible es la de Editorial Herder con traducción de Jesús Adrián Escudero. Seguiremos esa, 30. Se trata de una conferencia que Heidegger dio en agosto de 1955. En 1956 es editada por la editorial Gunter Nesk.
El título en alemán es Was ist das, die Philosophie? Como vemos suena muy bien en alemán y esto Heidegger lo sabía, ya que pensaba que el griego y el alemán eran las lenguas de la filosofía. No nos deja eso muchas esperanzas a nosotros que apenas si hablamos el lenguaje de Buenos Aires, que Heidegger ignoraba por completo y que tiene sus indudables atractivos. Incluso para la filosofía. Esta pregunta, la pregunta por la filosofía, se puede abordar, dice Heidegger, desde distintos puntos de vista. Luego, ya metiéndose en el tema, dice algo muy filosófico. Cuando uno pregunta qué es la filosofía está preguntando desde afuera y esta pregunta hecha desde el afuera no es filosófica. Porque si la filosofía consiste en algo, ese algo radica en penetrar en la problemática, penetrar en la cosa. Es decir, pasar a pensarlo pensando. Uno, si se propone pensar la filosofía, tiene que meterse dentro de la filosofía, pensarla desde adentro. Si uno la piensa desde afuera, la está pensando en exterioridad. Entonces, lo que Heidegger propone es que la pregunta ¿qué es la filosofía? Nos lleve a filosofar. Claro, lo haremos a nuestro modo. Y eso que llamamos, nuestro modo, significa pensar en situación. Pensamos desde aquí, desde nuestro peculiar modo de ser en el mundo. Pensamos en tanto argentinos y latinoamericanos acerca de un saber universal. Esta condición nos lleva a señalar, ante todo, un rasgo eurocentrista en el texto de Heidegger. Observemos. En la página 34, Heidegger dice, la palabra, filosofía, habla ahora en griego. La palabra griega es, en tanto palabra griega, un camino. Y continúa, la palabra filosofía, Heidegger escribe con caracteres griegos esta palabra, como muchas otras, nosotros no lo haremos, nos dice que la filosofía es algo que, por primera vez, determina la existencia del mundo griego. Y no solo eso, la filosofía también determina el rasgo más íntimo de nuestra historia europea occidental. Heidegger, desde luego, va a tomar el camino de los griegos. La filosofía nace entre los griegos porque la palabra aparece entre ellos y los griegos son la cuna de Occidente. Entonces Heidegger encuentra ahí el verdadero linaje de la Europa que él representa como su gran pensador. Esta Europa viene del Mediterráneo, tiene un nacimiento lujoso, nació entre grandes pensadores. No desciende de bárbaros, no desciende de mitologías ni de pensamientos mágicos. Desciende de filósofos. Nosotros habíamos visto, en los fragmentos de Heráclito que estudiamos en la clase anterior, que Heráclito hablaba de los filósofos como hombres que estaban obligados a conocer muchas cosas. Heidegger dice, la palabra filosofía determinada existencia del mundo griego, el mundo griego se define y se da coherencia por la palabra filosofía. Antes, Hegel había llevado a cabo un razonamiento semejante, o que vuelve más transparente el de Heidegger, sobre determinándolo. Había exaltado la guerra de Troya. Esta exaltación es una de las más exquisitas justificaciones de la guerra. En sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, que da en Berlín a partir, pongamos, de 1821, dice, si hubo poemas homéricos es porque antes hubo guerra de Troya. Lo cito de memoria. Es decir, sin la guerra de Troya no habría habido poemas homéricos, y sin los poemas homéricos no habría habido unidad del espíritu griego. Hay una dialéctica entre la guerra y la poesía. La poesía es el pensamiento unificador de la nación, pero la poesía surge porque esa nación gana una guerra y al hacerlo engendra un poeta que canta esa guerra y crea el espíritu griego. Heidegger adhiere a esta postulación, sin duda, brillante, de Hegel. Volvamos a eso que Heidegger dijo en la página 34, que la filosofía también determina el rasgo más íntimo de la historia europea occidental. Transparente, ¿no? Hay aquí un origen y una actualización de la cultura helénica por parte de la Europa occidental. En su discurso del rectorado Heidegger dirá, el origen es aún, hasta tal punto sentía la presencia, la actualidad del mundo griego en el europeo occidental. La filosofía es de tal naturaleza que necesitó del mundo de los griegos y solo de ese mundo para iniciar su despegue. Es decir, la filosofía no pudo haber nacido en otro lado porque los griegos al inventar la palabra, al encontrar la palabra encuentran lo fáctico y también encuentran la empresa. La palabra no surge por casualidad, surge porque la empresa de filosofar ya está ahí viviente como no había estado en ninguna otra civilización, en la cual podía haber religiones, mitos pero no filosofía, amor al saber. Aquí Heidegger va a marcar que esto de amor al saber es una relación erótica. Destaca la presencia de Eros.
Hay que tenerla en primer plano. Heidegger insiste en decir que la filosofía es esencialmente europea porque proviene de los griegos y los europeos son los herederos de los griegos. Continúa diciendo que no es una pregunta cualquiera. ¿Qué es la filosofía? Es la pregunta de nuestra existencia europea occidental. Aquí, ya, a esta altura del texto al lector no europeo le surge una molestia, porque estamos todos tan excluidos de todo esto. ¿Por qué nosotros no podemos hacer filosofía? Sigamos con el texto de Heidegger. La pregunta por la filosofía es una pregunta histórica. Tenemos el camino, dice, la pregunta es el camino. Heidegger se va a caracterizar por ser el filósofo del preguntar. Y lo que está, entonces, diciendo es que la filosofía es más preguntar que responder. La verdad es algo que creemos atrapar una y otra vez y cuando creemos tenerla es porque estamos en el lugar perfecto donde habita el error. Tenemos, hasta ahora, que la palabra filosofía conduce desde los griegos a los europeos occidentales. ¿Y los argentinos? ¿Y los latinoamericanos? Caramba, ¿por qué no conduce hasta nosotros que tanto nos empeñamos en esta disciplina hasta hacerla? Algunos, el sentido de su vida, se empeñan en herirnos. Al menos, en nuestro orgullo. ¿Por qué no hasta nosotros? ¿Es grave esto? Es grave. Por ejemplo, en el libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, América Latina no figura incorporada a Occidente. Es notable porque el Occidente capitalista se hizo saqueando a nuestro continente. En un libro voluminoso de un tal Dietrich von Nitz que se llama La cultura, todo lo que hay que saber, no figura América Latina. No figura un solo aporte de América Latina a la cultura universal, pero ni uno. No existe. Esto debiera alarmarnos un poco. O, al menos, ponernos de mal humor. Digo. Heidegger sigue diciendo entonces que esta cuna griega le pertenece a Europa. El Mediterráneo es europeo. Heidegger odia a América del Norte. Es un profundo enemigo del tecnocapitalismo, no desde una perspectiva marxista, hay otra perspectiva para oponerse al tecnocapitalismo, ya vamos a hablar de eso. Pero, para Heidegger, EU es algo así como una basura del espíritu, porque es el mercantilismo más desaforado. Es en EU donde el hombre más se ha lanzado a la conquista de lo óntico, del ente, y ha olvidado la pregunta por el ser. Ya llegaremos a esto. Me adelanto. Solo quería fijar ese par de cuestiones. Heráclito y Parménides / Sócrates y Platón. La lengua griega, continúa Heidegger, no es una lengua como las demás lenguas europeas que conocemos. La lengua griega, y solamente ella, es logos, 31. Logos aquí debe entenderse como aprehensión de lo verdadero, como conocimiento de lo verdadero, como saber. O sea, el saber de la lengua griega está en ella misma es saber, porque la lengua griega le abre al hombre griego el camino hacia la verdad. Después vamos a ver que entiende Heidegger por verdad, entiende algo que no tiene nada que ver con la adecuación entre el sujeto y el objeto. La palabra griega, filosofía, se remonta a la palabra, filósofos, la palabra, filósofos, fue acuñada presumiblemente por Heráclito. Esto significa que para Heráclito todavía no hay filosofía, 32. Heidegger va a decir que la palabra filosofía todavía no está en Heráclito y en Parménides. Hará una diferenciación fundamental entre Heráclito y Parménides y Sócrates y Platón. Y aquí viene la concepción de la verdad. Heidegger va a decir que Heráclito y Parménides, a quienes se suele oponer, tienen una misma actitud frente al ser. Ustedes saben que hay una oposición clásica en la filosofía, entre Parménides y Heráclito. El primero sería aquel que fija el ser, porque dice, el ser es, el no ser no es, y Heráclito sería el que afirma al ser en tanto devenir, lo cual estaría basado en la célebre imagen del río, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río porque todo fluye, todo cambia. Pero hay algo, dice Heidegger, en lo cual Parménides y Heráclito coinciden. Si entendemos esto nos acercamos mucho al pensamiento de Heidegger y es lo siguiente, que Heráclito y Parménides estaban abiertos al ser, ya que cuando preguntan por el ser, cuando se asombran de que las cosas son, no intentan dominarlas. Esto es lo que va a cambiar con Descartes y con el hombre moderno de la subjetividad. El hombre moderno de la subjetividad cartesiana, que es, y esto por ahora corre por mi cuenta, el hombre capitalista, quiere conocer para dominar y para conquistar. Esa ya no es la verdad. La verdad, para Heidegger,
es develamiento del ser, y para que el ser pueda develarse nuestra actitud tiene que ser de apertura y no de conquista y de sometimiento. Si nuestra actitud es de apertura, si estamos en estado de abierto, se produce el desocultamiento del ser del ente. Heráclito y Parménides no se enfrentan a las cosas, a los entes, con el afán de dominarlas, como hace el hombre del tecnocapitalismo, como hace el hombre de la modernidad. Heráclito y Parménides están abiertos porque se enfrentan en la modalidad del asombro. El asombro nos abre. Al abrirnos dejamos que el ser se nos revele, se nos devele, por eso la verdad para Heidegger es desocultamiento, develamiento. En todos los entes el ser está iluminándolos, pero ninguno de los entes es el ser. El ser es algo para lo cual tenemos que estar en estado de abierto, para que se desoculte ante nosotros. La actitud de la conquista y el sometimiento es la negación del estado de abierto. Jamás vamos a llegar a oír la llamada del ser si lo enfrentamos a través del afán conquistador del espíritu del capitalismo que nace con Descartes. Entonces, Heráclito y Parménides comparten esto, comparten un estado de asombro. La filosofía parte de estados de ánimo, dice Heidegger, y el estado de ánimo del cual parten Heráclito y Parménides es el asombro. Medita Heidegger sobre Heráclito y escribe: uno es todo. Sigue, todo significa aquí el conjunto de los entes, la totalidad del ente, todo está unido en el ser, todo ente es en el ser. Dicho de manera más rigurosa, el ser es en el ente. Aquí habla en un sentido transitivo y quiere decir tanto como reúne. El ser reúne el ente en lo que éste tiene de ente. El ser es la reunión. Todo ente es en el ser. Escuchar tal cosa suena trivial a nuestros oídos, cuando no ofensivo. Nadie tiene que preocuparse de que el ente pertenezca al ser. Todo el mundo sabe que el ente es aquello que es. ¿Qué otra cosa le queda al ente sino esto, ser? Y, a pesar de todo, fue justamente este hecho, que el ente permanezca reunido con el ser, que el ente aparezca a la luz del ser, lo que en primera instancia causó a los griegos el mayor de los asombros. 33. Insiste luego Heidegger en caracterizar al eros como determinante de la filosofía. Ahora bien, ¿qué busca con esto el maestro de Alemania? Medita en torno a Heráclito y Parménides para afirmar que no eran todavía filósofos. ¿Por qué? Heidegger dirá, porque fueron los más grandes. Preguntemos por qué lo fueron. Porque abrieron, dice, otra dimensión del pensar. Estaban en armonía con el logos. Estaban abiertos a la totalidad. Dispuestos a recibir la luz del ser que les revelaría la verdad. El paso a la filosofía habría sido dado por Sócrates y Platón. Ese todo, de Heráclito, esa totalidad con la que estaban en armonía quienes se entregaban a la verdad del ser del ente desde la actitud originaria del asombro es quebrada por el platonismo en dos, un mundo sensible y otro suprasensible. Y luego, casi 2 siglos después de Heráclito, Aristóteles caracteriza este paso con la frase: la filosofía se identifica con la pregunta, ¿qué es el ente? Aquí se incurre en el olvido del ser. Estamos en pleno, segundo Heidegger. El que va a reclamarle a la filosofía haber abandonado al ser por pensar el ente y dominarlo. Aristóteles, sigue Heidegger, habla de la filosofía como la ciencia contemplativa, no la ciencia moderna, que trata de los primeros principios y las causas primeras. Heidegger pregunta, ¿en qué sentido se piensa el ser para que cosas tales como principio y causa puedan determinar el ser ente del ente y asumirlo por su cuenta? 34. Y dirá que de ningún modo se puede retrotraer la caracterización aristotélica de la filosofía al pensamiento de Heráclito o Parménides. 35. Tecnocapitalismo y dominio de lo ente. Bien, hagamos un repaso lo más riguroso posible de todo esto. En Heráclito y Parménides hay una armonía con el todo, hay una apertura hacia el ser del ente, hay un estado de abierto. Hay un dejar ser a los entes, dado que no se los instrumenta, no se los domina. A partir de Sócrates y Platón aparece una intrusión en el mundo del ser, que ilumina al ser ente. Esta intrusión radica en dividir la totalidad, que ya no es la armonía de lo uno sino la partición arbitraria de lo sensible y lo suprasensible, donde la verdad estaría en lo suprasensible. Y en Aristóteles, en su lenguaje, asoma ya la soberbia instrumental de la ciencia. Esta ciencia se consolida en la modernidad. Es con Descartes, que pone al sujeto como subjectum de la totalidad,
de la totalidad en que el hombre olvida al ser y se consagra al dominio instrumental. Esta palabra es más adorniana o frankfurtiana que heideggeriana, pero la voy a utilizar de todos modos, de los entes. Surge el tecnocapitalismo. El hombre ya no se abre al ser, como ocurría en la concepción de la filosofía que explicitaban, a partir de su filosofar, Heráclito y Parménides, sino que empieza a dominarlo. De este modo, el ser va a ser interpretado siempre como ente. Como lo que está presente. El ente se le presenta al sujeto y el sujeto se lo representa a sí mismo. Este ente en tanto presencia es fundante en la metafísica occidental, que se ha dado históricamente como sigue. Como idea en Platón. Como energía en Aristóteles. Como cogito en Descartes. Como Dios en la escolástica, como espíritu en Hegel. Como voluntad de poder en Nietzsche. O como engranaje, Gestel, en la actual sociedad industrial organizada en torno al control y a la dominación de las fuerzas de la naturaleza por medio de la técnica. 36. El planteo de Heidegger se remite a una crítica del tecnocapitalismo que nace con el subjectum cartesiano, o sea, con el hombre de la modernidad. A diferencia de los griegos que estaban abiertos al desocultamiento del ser, el hombre de la subjetividad se apodera de los entes por medio de la técnica. Esta crítica al capitalismo, hecha desde los griegos, a diferencia de Marx que la hace desde la explotación proletaria, deslumbrará a la izquierda francesa de mediados de los 60 y la utilizarán para huir de Marx y del marxismo. Clase 5. ¿Por qué hay algo y no más bien nada?